Hola a todos, esta es la clase número 10 de el curso de análisis 3, es la segunda de la clase de integrales, y hoy vamos a ver uno de los teoremas más importantes, yo creo que el más importante de análisis 3, que es el teorema de Cauchy, y algunos que se derivan de este teorema. Entonces vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a ver efectivamente la clase de segunda de integración y vamos a ver algunos temas muy interesantes que están acá abajo. Y lo que tenemos que saber hasta acá es integración en el campo completo. Antes de empezar con el teorema de Green, antes de empezar con el teorema de Cauchy, perdón, tenemos que ver el teorema de Green, que es un resultado de análisis 2, ¿sí? Es un resultado que ustedes conocen, y que dice que cuando se tienen dos funciones, P y Q, ¿sí?, que son derivables, de hecho derivables con continuidad, porque son las condiciones pedidas, la forma de la derecha, la forma de la izquierda, es que la integral a lo largo de una curva, ¿sí?, a lo largo de una curva C, ¿sí?, es igual a cierta combinación en el área incluida dentro de la curva. Las funciones P y Q son C1 sobre C y en todo punto de R. Fíjense que entonces pasamos de una forma diferencial P por diferencial de X más Q diferencial de Y, del otro lado la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Es necesario, si les parece, un repaso de análisis 2, pero bueno, es un resultado conocido. Teorema de Cauchy, 1820. Cauchy dice, si tenemos una función f holomorfa con derivada primera continua, fíjense que esto nos va a servir en las condiciones del teorema de Green, porque si la derivada primera es continua, quiere decir que las derivadas parciales de u y b primeras son continuas. Es continua f' en todo punto interior de la curva cerrada C y sobre la curva C, en recorrida, bueno, en sentido positivo, entonces se cumple que parece medio decepcionante, pero que la integral a lo largo de la curva C es 0. La demostración es bastante simple, principalmente por esta hipótesis que es la de continuidad de la derivada primera. Entonces, ¿recuerdan esto de la clase anterior que vimos sobre la forma de la integral cuando la definimos, que era una parte real, que es esta más una parte imaginaria? Esta es la parte real, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Si uno le saca todas las dependencias de t que ocupan mucho lugar, nos queda lo de abajo, ¿sí?, que es mucho más claro. Entonces, ¿qué me quedan? U, x' diferencial de t, que es u diferencial de x, menos b, y prima diferencial de t, que es b diferencial de y, que es esta forma de acá. Y de la parte imaginaria me queda esto, ¿sí? ¿Qué hacemos? A esta forma le aplicamos el teorema de Green y nos queda, para la parte real, ¿sí?, recuerden esta parte, para la parte real, u de x menos b de y, lo que vamos a usar es que p es igual a u y q es igual a menos b. Con lo cual, el teorema de Green nos dice que la integral, eso es igual a la integral en el recinto, menos derivada de b respecto de x, menos la derivada de u respecto de y. Pero como sabemos que la función es holomorfa, se cumple Cauchy-Riemann. Entonces, estas dos son iguales. Recuerden que la derivada de b respecto de x es menos la derivada de u respecto de y, que es la segunda de Cauchy-Riemann. Entonces, esta es igual a 0. Con las partes imaginarias hacemos lo mismo. Q es igual a u en este caso y P es igual a B. Y por la primera de Cauchy-Riemann, recuerden que la derivada de u respecto de x es la derivada de b respecto de y. ¿Sí? Primera de Cauchy-Riemann, esta también, perdón, es 0. Con lo cual, el teorema queda demostrado. 1900, viene Gursat y dice, la hipótesis de la continuidad de la derivada primera de la función f' sobra, ya vamos a ver por qué dentro de un rato, porque el resultado que vamos a ver dentro de un rato, Cauchy ya lo sabía. Nota al margen. Le saca la hipótesis de la continuidad a f y dice, bueno, supongamos que la función, ¿sí?, es el mismo enunciado que el teorema de Cauchy, la función es holomorfa sobre y en todo punto interior de la curva C. Fíjense que estamos diciendo todavía que el interior de la curva C es simplemente conexo. Entonces, solo con la hipótesis de holomorfía, la integral de f sobre el recinto vale 0.
¿Cuál es el problema? Es fantástico este teorema, pero ¿cuál es el problema? Demostrar este teorema lleva varias páginas. Yo sugiero que lo vayan a ver en el Churchill, creo que está en el capítulo 4, en el Markushevich, es la demostración que durante mucho tiempo tuve en el campus, y que empieza con distintas regiones y va ampliando las regiones hasta que logra demostrar que para cualquier curva la integral vale 0, pero es mucho más complicada que la anterior porque no se tiene la hipótesis de la continuidad de la derivada primera. Lamentablemente, al sacar hipótesis se complican las demostraciones. Entonces, quedémonos con el teorema que nos va a servir, es el teorema de Cauchy-Goursat, que van a ver que nosotros en general, por una cuestión de costumbre, al pobre Goursat no lo nombramos, porque a esto le decimos el teorema de Cauchy. Pero recuerden que la hipótesis del teorema de Cauchy, para nosotros, en cualquiera de sus dos versiones, lo vamos a nombrar, es un abuso de notación, como teorema de Cauchy. Fantástico. ¿Qué pasa si cambiamos un poquito el teorema de Cauchy? Fíjense que cuando pedimos el teorema de Cauchy, decimos que la función sea holomorfa en todo punto de la interior de la curva y sobre la curva. Eso significa, vamos a hacer un esquemita acá, que si esta es la curva C, esta es la curva C, y la función es holomorfa sobre la curva C, lo que quiere decir es que al ser holomorfa en la curva C, que es un conjunto cerrado, también debe haber un recinto un poco más grande que lo que es la curva C, con lo cual es razonable pensar que en realidad la función es holomorfa en un lugar más grande y lo que tomamos es una curva que está dentro del dominio. De eso da cuenta este teorema, que dice que es equivalente. Es un enunciado que se demuestra de la misma manera, que dice, si f fue una función holomorfa en un recinto R, recuerden, abierto y conexo, y vamos a pedir simplemente conexo, para toda curva C cerrada, incluida en este recinto, la integral vale 0. Este recinto, recuerden, en el contexto este, es simplemente conexo, o sea, no tiene agujeros. Dentro de rato vamos a ver qué pasa con los agujeros. Y ahora tenemos dos que no son corolarios, son corolariazos, que dice, si una función es holomorfa en un dominio simplemente conexo, que es la hipótesis del teorema de Cauchy, entonces tiene una primitiva. ¿Recuerdan esto? Clase pasada, de las tres equivalencias. ¿Se acuerdan que les dije que las tres equivalencias en realidad no demostraban nada? Decía que si uno encontraba que una de esas tres era válida, las otras dos eran válidas. Bueno, lo que dice el teorema de Cauchy es que la integral vale 0, con lo cual tiene una primitiva, que era la primera. No solo eso, tiene una primitiva para todo punto del interior de la curva C, o si quieren, para todo punto del dominio. Si esa primitiva es holomorfa, tiene integral nula por el teorema de Cauchy. Entonces tiene una primitiva. Eso lo que dice el segundo corolariazo es una función holomorfa en un dominio simplemente conexo R, acá puse claramente lo de simplemente conexo, tiene infinitas primitivas holomorfas, donde infinitas no significa que la función tiene infinitas distintas que derivadas dan F, sino que la primitiva que tiene es holomorfa, que tiene una primitiva holomorfa, que tiene una primitiva holomorfa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si la curva C no es una curva simple, que es lo que venimos pidiendo? No es un camino cerrado simple. Un camino cerrado simple, recuerdan, era un camino que se cerraba una sola vez. Un camino cerrado no simple es un camino como este, que se cruza no solamente en el comienzo y el final, sino también en otro punto interior. Bueno, sigue valiendo lo mismo. Porque fíjense que lo que hay acá, hay un recinto acá, ¿sí? Y otro recinto acá que cumple con las hipótesis del teorema de Cauchy, con lo cual la integral sigue valiendo 0. Ahora viene un teorema que es muy simple, que es el teorema de Cauchy para dominios simplemente conexos, y que en realidad es medio un lío la notación. Lo voy a explicar medio rápido en el video, pero ustedes van a tener que pararlo, anotar, ir al libro y volver, porque en realidad es muy simple, pero van a ver muchos subíndices, muchas notaciones, muchas cosas por todos lados. Un dominio simplemente conexo dice, tenemos una curva C, y adentro de la curva C
el dominio este no es simplemente conexo y los límites donde no es simplemente conexo son curvitas, vamos a dibujar 3, vamos a demostrarlo con 2 porque si no vamos a estar una semana, que son C1, no sé, C2 y C3. Lo que dice, acá adentro no es simplemente conexo, no, digo, no es holomorfo. Acá adentro y acá adentro. ¿Sí? Entonces, la función es holomorfa en toda esta parte entre la curva C que está afuera y toda la parte de adentro. Lo que dice entonces es que la integral de la función a lo largo de la curva C es lo que vale las integrales a lo largo de cada curva CI, y acá debería decir CI, perdón, sumadas. ¿Sí? Entonces, fíjense que si no hubiera ninguna acá adentro, recupero el teorema de Cauchy. Y si es múltiplemente conexo, lo que tengo son estas integrales. Moraleja, antes de que sigamos, el valor de una integral, ¿sí?, no depende de donde la función es holomorfa, sino de donde la función no es holomorfa. Tengan eso en mente porque lo vamos a usar mucho más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una construcción geométrica y nos van a aparecer millones de segmentos y curvitas y cosas. Hay que tener paciencia. Vamos a agarrar este esquema, y a este esquema, por ejemplo, le decimos que a esta curva de este lado es la curva C1, y esta curva de la derecha es la curva C2. La curva de afuera es la curva C. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? Agarramos y armamos una curva cerrada que encierra un dominio simplemente conexo. Es la que vamos a llamar gamma, ¿sí?, gamma superior, que es la mezcla de esta parte, fíjense, desde acá hasta acá, todo por acá hasta acá, ¿sí?, es la parte de C de arriba, es lo que llamamos C superior. Y después nos metemos por un segmento, que vamos a llamar segmento 1, a la curva C1, la recorremos la parte de arriba, otro segmento S2, a la curva 2, recuerden que esta era la curva C1 y esta era la curva C2, a la curva C2 la parte de arriba, y un segmento 3. Fíjense por qué aparecen tantos subíndices. ¿Cuánto vale la integral a lo largo de toda esta curva? Esta curva, fíjense, esta curva que viene acá arriba, toda esta zona, ya que está lo hinchastramos, toda esta zona es simplemente conexa y la función es holomorfa, con lo cual la integral a lo largo de la curva que la encierra tiene que ser 0. Vamos a sacar para no ensuciar tanto, cosa que lo ponemos acá. La integral a lo largo de la gamma superior, que es esta curva de arriba, es, fíjense, todas las partecitas, la C superior, la C1 y la C2, que les puse menos porque, si se fijan, están recorridas en sentido horario, ¿sí? No están recorridas en sentido antihorario, así que le corresponde un signo menos. Entonces, tenemos la parte C superior, la C1 y la C2 recorridas al revés, más los segmentos, ¿sí? Todo eso da 0. Hacemos lo mismo con la parte de abajo. Y vamos a tener una gama inferior, ven por qué aparecen tantos subíndices, una gama inferior que tiene la C inferior, que va a tener a la C1 inferior, la C2 inferior, y los segmentos, fíjense ahora, recorridos en el sentido contrario, ¿sí?, al caso anterior. Entonces, perdón, ¿qué da esta integral? La gama inferior da la C inferior, C1 y C2 recorridas al revés inferiores, más los 3 segmentos. Todo eso da 0. Vamos a sacar para no ensuciar tanto, con lo cual sumamos todo. Al sumar todo, hay que mirarlo con paciencia, pero fíjense, esta es la parte C superior. Esta es la parte C inferior. ¿Sí? Las dos sumadas me dan C. Ahora cambio de color para que se note un poco. Después tenemos la C1 superior y la C1 inferior recorridas al revés. Y la C2 superior y la C2 inferior recorridas al revés. Y después los segmentos, se los dejo a ustedes cuando ponen pausa, recorridos en un sentido y en otro que se anulan. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la integral sobre C menos la integral sobre C1 menos la integral sobre C2 igual a 0, que escrito un poco más cristiano me queda esto de acá abajo, que es lo que demuestra el teorema. Paciencia, son puros subíndices, hay muchas partecitas, pero en realidad el teorema es bastante simple. Corolario, un corolario que no merece el nombre de corolariazo porque es un caso particular del anterior, y es que si en vez de tener muchas curvas interiores tenemos solo una,
lo que va a quedar es que no tenemos una suma, la integral sobre C1 y la integral sobre C2 van a ser iguales. Yo sobre esto quiero hacer una mención súper importante. La integral sobre la curva C1, que no me importa la forma, es igual, de f, ¿no? Es igual al valor de la integral sobre C2, que tampoco me importa la forma, pero sé que valen igual las integrales. ¿Por qué? Porque en toda esta zona, voy a manchar, en toda esta zona, la función es holomorfa. Donde la función es holomorfa, ¿sí?, no contribuye en la integral. No es una definición formal, pero esencialmente la forma de ver que el teorema de Cauchy, la integral da cero, es pensar que en una región simplemente conexa donde la función es holomorfa, tiene contribución nula a la integral. Ahora llegamos a la genial fórmula integral de Cauchy. Lo que dice es que si tenemos una curva C, que está acá, y en todo punto interior, sobre la curva y en todo punto interior, la función es holomorfa, ¿sí? Esta integral vale. ¿Qué significa esta integral? Fíjense, esta integral f de z sobre z menos z0 es, para n, ahora vemos cuáles son los n, es holomorfa para todo punto interior, salvo para z0, porque la f es holomorfa. ¿Sí? Entonces, el único lugar donde no es el derivable es en este z0 que está acá. Entonces, lo que es genial es que esta fórmula vale para n igual a 0, 1, 2, etcétera, para todo n. Se puede demostrar para todo n. ¿Qué es f de 0, f con n igual a 0? La función, ¿sí? Esta n de acá arriba es la derivada. Este n igual a 0 significa la función en z0 es igual a una fórmula que involucra a f en puntos sobre c. Con n igual a 1 me da la derivada primera, con n igual a 2 me da la derivada segunda, y así nos podemos pasar toda la semana. ¿Qué significa? Que puedo calcular la derivada en todo punto interior, porque este z0 es cualquiera, voy a cambiar de verde porque ya me aburrí el rojo, puedo calcular la derivada en cualquier punto interior a la curva C de cualquier orden. Como lo puedo calcular para cualquier punto interior, todas las derivadas son holomorfas. ¿Se dan cuenta? Este teorema, cuando lo demostremos, va a demostrar que la derivada de cualquier orden de una función holomorfa existe y es holomorfa. Es absolutamente genial. Claro, la demostración de todo el teorema es bastante larga y lo que vamos a hacer es demostrarla para n igual a 0, o sea, cuánto vale la función en función o sea, esto para n igual a 0. ¿Sí? La primera, la función, la más fácil. Las demás se demuestran por inducción y son un poco más largas. No son imposibles. Yo les sugiero, de hecho, no quiero decir les ordeno, les sugiero fuertemente que vayan a los libros y los lean. Y si no les queda claro algún paso en la demostración, la pregunten en los foros, como siempre. Entonces, lo que vale es, uso el corolario que vimos hace un rato de la integral, de las dos integrales, una curva dentro de la otra. Como la función f sobre z menos z0 es holomorfa para todo punto, salvo para z0, en el interior de la curva, la integral sobre c y la integral sobre cr son iguales. Entonces lo que hago es escribir esta integral, ¿sí? f de z menos f en z0 sobre z menos z0 en c sub r y en c. Con lo cual hago una igualdad, simplemente reescribiendo un poco los términos y teniendo en cuenta solamente que esta integral, que está acá, vale 2pi. ¿Se acuerdan? De hecho, deberían haberlo puesto como tarea. Esto es la tarea que dejé cuando les di la de integrales. Entonces, lo que tenemos es esta igualdad. Que la integral de f de z menos z0, fíjense que esto es la forma que tiene para n igual a 0, el teorema de la fórmula integral de Cauchy. Para n igual a 0, esto queda un 1, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero demostrar, que es igual a esto, ¿sí? Entonces, esto voy a probar que tiende a 0. Si logro probar que esto tiende a 0 con algo, entonces demuestro el teorema. La cuestión es que me agarro, voy a limpiar un poco, me agarro de que la función es holomorfa. Si es holomorfa es continua. Entonces, f de z menos f de z0, ¿sí?, es menor que epsilon si z menos z0 es menor que delta. Donde delta lo voy a agarrar
igual a R. O sea, este R que está acá, este R chiquitito que está acá, ¿sí? Lo voy a hacer igual a delta, el delta de la continuidad. Con lo cual, el módulo de esta, el valor absoluto de esta integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, y donde dice módulo de f de menos f de z0, le pongo epsilon, donde dice z menos z0, le pongo r, porque es el valor de la radio de la circunferencia pequeñita, y lo que me queda es la integral del módulo de diferencial de z, que me da el 2πr, que me da que el módulo de esta integral es menor o igual, limpio un poco, que 2πr. Y cuando r tiende a 0, que es lo que está acá arriba, esto tiende a 0, con lo cual demuestro el teorema. ¿Estamos? Repásenlo, vuélvanlo, les sugiero ver la demostración para n mayores que 1. Finalizando esta clase tenemos dos corolariazos. Uno, si una función es holomorfa en un punto, admite infinitas derivadas holomorfas. Es un hiperteorema, es un hipercorolario. Y por último, juntando las dos cosas que teníamos antes, usando el de las tres equivalencias y el de la fórmula integral de Cauchy. Si una función es holomorfa en un punto, sus primitivas infinitas y sus derivadas, que también son infinitas, son todas holomorfas. Entonces, para terminar la clase, les dijo lo mismo de siempre. Pregunten en los foros, léanlo, siéntense, miren esta teórica, esta brillante teórica, que es una guía para sentarse y después agarrar el libro y entender qué es lo que estamos estudiando. Y después pregunten, lo que no entiendan lo pregunten. Ya vamos a ver para qué se aplican, ya vamos a ver para qué nos sirven, pero por ahora tengan en cuenta que pedir una condición como holomorfía es una condición fuertísima, no solamente derivable, ya sabemos que es mucho más fuerte que derivable. Entonces, eso nos permite decir que una función es holomorfa y es infinitas cosas más, es derivable e integrable infinitamente. Pregunten y nos vemos en la próxima clase.